Hola, en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre la seguridad de la base de datos en el sistema de base de datos de PostgreSQL. Antes que nada, hablaré un poco sobre sus aspectos básicos. El PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional y es libre. Y este agiliza la interacción del cliente, servidor y de base de datos, donde PostgreSQL, que es el que realiza la mayoría del trabajo referente a la base de datos cuando se le hacen peticiones. La última serie que está en producción es la 9.1. Sus características y técnicas la hacen una de las bases de datos más potentes y robustas del mercado. Su desarrollo comenzó hace más de 16 años y durante este tiempo estabilidad, potencia y robustez, facilidad de administración e implementación de estándares han sido las características que más se han tenido en cuenta durante su desarrollo. Cabe destacar que PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta concurrencia de usuarios accediendo a la vez al sistema. Algunas características más importantes soportadas por PostgreSQL son las siguientes. Las generales, que es una base de datos 100% ACID, o sea, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Soporta además distintos tipos de datos, además del soporte para los tipos de base, también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos sobre redes, cadenas de bits, entre otros. Incluye además gerencia entre tablas, por lo que el gestor de base de datos se le incluye entre los gestores objetos relacionales y las copias de seguridad en caliente. Esto se le llama Online Hook Backups. Además cuenta con juegos de caracteres internacionales, Unicode, regionalización por columna, multiversión, concurrencia, control, múltiples métodos de autentificación, acceso encriptado vía SSL. Además de eso, cuenta con una completa documentación, licencia de base de datos y disponible para Linux y Unix en todas sus variantes. Y además como está disponible para Windows 32 y 62 bits. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, tiene alta concurrencia. Esto se da mediante un sistema denominado MVCC, que es acceso concurrente multiversión. Y este es donde Postgres permite que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que le hizo el commit. Ok, entre sus limitaciones tenemos que su punto de recuperación dentro de las transacciones, actualmente las transacciones abortan completamente si se encuentra un fallo durante su ejecución. No soporta tablespace para definir dónde almacenar la base de datos, el esquema, los índices, entre otros. Y el soporte a orientación a objetos es una simple extensión que ofrece prestaciones como la herencia y no un soporte completo como tal. Entre sus ventajas es que es ampliamente popular, ideal para tecnologías web, es fácil de administrar, su sintaxis SQL es estándar y fácil de aprender, el footprint bajo de memoria, bastante poderoso, con una configuración adecuada, es multiplataforma, tiene capacidad de replicación de datos, soporte empresarial disponible. Y bueno, con respecto a la estabilidad y la confiabilidad legendaria, en contraste a muchos sistemas de base de datos comerciales, es extremadamente común que compañías reporten que PostgreSQL nunca ha presentado caídas en varios años de alta operatividad, así que simplemente funciona. Es extensible, esto quiere decir que el código fuente está disponible para todos sin costo. Si el equipo necesita extender o personalizar el Postgre de alguna manera, se puede hacer con un mínimo esfuerzo y sin costos adicionales. Multiplataforma quiere decir que Postgre está disponible en casi cualquier Unix, de 34 plataformas en la última versión estable, y una versión nativa de Windows que está actualmente en estado beta de prueba. Y está diseñado además para ambientes de alto volumen. Postgre es una estrategia de almacenamiento de filas llamada
MVCC, que fue lo que mencioné anteriormente, y esto es para conseguir una mucho mejor respuesta en ambientes de grandes volúmenes. Los principales proveedores de sistemas de base de datos comerciales usan también esta tecnología por las mismas razones. Entre sus desventajas es que en comparación con MySQL es más lento en inserciones y actualizaciones, ya que cuenta con cabeceras de intersección que no tiene MySQL. Tiene soporte en línea, hay foros oficiales, pero no hay una ayuda obligatoria. Consume más recursos que MySQL, la sintaxis de alguno de sus comandos o sentencias no es nada intuitiva. Esa es otra de sus desventajas. Y ahora vamos a hablar sobre un poco sobre las técnicas de seguridad, ¿ok? Antes de eso les voy a mostrar acá lo que es mi base de datos en Postgres. Aquí voy a abrir los servidores, ¿ok? Y aquí en este caso tengo lo que es mi base de datos DB vehículo. Si presiono acá, ok, acá en esta sección de tables, veremos lo que son mis tablas de la base de datos, ok, y características de vehículos, datos de concesionario, datos personales, datos de vendedor, factura y usuario, ok. Ahora hablaremos un poco sobre las técnicas de seguridad de esta maravillosa base de datos Postgres, y esta se da a través de niveles. La protección de los ficheros de la base de datos, en este caso todos los ficheros almacenados en la base de datos están protegidos contra escritura por cualquier cuenta que no sea la del superusuario de Postgres. Las conexiones de los clientes al servidor de la base de datos están permitidas por defecto únicamente mediante socket units locales y no mediante socket TCP/IP. Las conexiones de los clientes se pueden restringir por direcciones IP y o por nombre de usuario. Entonces acá las conexiones de los clientes pueden ser autentificadas mediante otros paquetes externos. A cada usuario de Postgres se le asigna un nombre de usuario y opcionalmente una contraseña. Por defecto, los usuarios no tienen permiso de escritura a base de datos que no hayan creado. Los usuarios pueden ser incluidos en grupos y el acceso a las tablas pueden restringirse en base a esos grupos. Por ejemplo, acá podemos observar la sección donde puedo restringir los grupos. Acá tenemos grupo monitor, acá tenemos el usuario, el superusuario Postgres, y todos estos son grupos. Luego les explicaré en este caso cómo le colocaríamos privilegios a estos grupos de usuarios. La siguiente técnica de seguridad se da a través de la autentificación de usuarios. Y la autentificación es el proceso mediante el cual el servidor de la base de datos y el postmaster se aseguran de que el usuario que está solicitando acceso a la base de datos es en realidad quien dice ser. Todos los usuarios que requieren utilizar Postgres se comprueban en la tabla de PGUser para asegurarse que están autorizados a hacerlo. Actualmente la verificación de la identidad del usuario se realiza en distintas formas. A través también del shell del usuario y un demonio, es decir, un servicio que se lanza desde el shell de usuario, anota el ID original del usuario antes de realizar un setup al ID del usuario Postgres. El ID original del usuario se emplea como base para todo tipo de comprobaciones, ¿ok? Y otro es desde la red. Si Postgres se instala como distribuido, el acceso al puerto TCP del Postmaster está disponible para todo el mundo. El administrador de base de datos entonces configura el fichero, este fichero, y este está situado en el directorio pgdata, especificando el sistema de autentificación a utilizar
en base al equipo que realiza la conexión y la base de datos que se conecta. En este caso voy a explicar un poco cómo podría yo restringir a un usuario a través de la IP, a través de esta herramienta de monitoreo de pgadmin. En esta sección donde dice servidores, vamos a dar clic derecho y vamos a crear un nuevo servidor. Ok, coloquemos acá servidor de prueba. Aquí me está preguntando qué grupo de servidor, ahí se va a quedar por defecto. Nuestra conexión, ok. En esta parte acá se coloca el puerto, se mantiene el MyInstance de database como Postgre, el usuario, y acá le podemos colocar una contraseña. Ok, me está preguntando aquí que se guarda la contraseña. Ok, aquí en avanzado podemos entonces colocar lo que sería mi ID para poderme conectar, y luego que esto está listo le damos en guardar. Ok, aquí me está diciendo que especifique el nombre en la conexión. Ok, el nombre de mi host, entonces le voy a colocar localhost. Le damos en guardar, listo. Ok, ya tenemos nuestro servidor, como lo podemos notar, lo tengo acá abajo. Este es uno, servidor PostgreSQL de ahí. Aquí tenemos mi servidor de prueba. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son la definición de los privilegios para acceder a los objetos de la base de datos a los usuarios. Y las acciones que podemos realizar en cada momento vienen condicionadas por los permisos del usuario con el que nos conectemos a la base de datos. Todos estos objetos, ya sea tablas, vistas y secuencias, tienen un propietario, que es la persona que lo creó. El propietario o un superusuario puede establecer permisos en cada objeto, y los permisos se componen de un nombre de usuario o grupo y un conjunto de derechos, y estos derechos pueden ser, son estos que tenemos acá. Tenemos el select, donde puede leer los datos del objeto. Insert, puede insertar datos del objeto. Update, puede cambiar los datos del objeto. Delete, puede eliminar los datos del objeto. El rule, crea una regla sobre las tablas. El reference, se puede crear una clave externa a una tabla. En el caso de trigger, se puede crear un desencadenador en la tabla. El temporary, se puede crear una tabla temporal. Execute, se puede ejecutar la función. Use, puede usar la lengua de procedimiento. Y al son todos los privilegios que anteriormente mencioné. Entonces, en este caso, para crear me voy otra vez acá a mi servidor, lo abro. Para crear un nuevo grupo de usuarios y añadir entonces cuáles van a ser las restricciones o sus privilegios, entonces vamos a crear grupo de roles. Vamos a crear aquí pg pg usuario. Ok, entonces acá a este usuario le vamos a colocar una contraseña. Ok, aquí me está preguntando qué privilegio quiere que tenga este usuario. Aquí
podemos observar que todas están deseleccionadas por defecto. Lo único que está seleccionado es la opción del privilegio del cual puede heredar derechos de los roles principales. Entonces vamos a suponer que este usuario que vamos a crear, él puede iniciar sesión, ¿sí? Él puede crear roles, ¿ok? Este es superusuario, este es el privilegio de superusuario. Puede crear, aquí está preguntando que si puede crear base de datos. No, vamos a dejarlo hasta allí. Y por último, y el otro privilegio es que puede iniciar la replicación y las copias de seguridad de la transmisión. Es la última opción, vamos a decir que sí. Si yo quiero seleccionar por defecto todas estas opciones, todos estos privilegios, yo me voy a ir a la opción de superusuario, ¿ok? Cuando le doy al superusuario, se seleccionan automáticamente todas estas opciones, ¿ok? En este caso lo voy a deseleccionar, me voy a quedar con crear roles, ok. Le vamos a dar en guardar, ok, vamos a cambiar el nombre acá, ok, listo, guardar. Ahora tenemos aquí nuestro usuario, nuestro rol que acabamos de crear y con los privilegios, el cual puede iniciar sesión, puede crear roles. Además de eso puede heredar derechos de los roles principales, así como también puede iniciar la replicación y las copias de seguridad, ¿okay? Hay otra manera de hacer estos procedimientos, de dar privilegio a un usuario, y es a través de líneas de código. Y esto se hace a través de una opción que nos permite generar código SQL. Aquí en esta tercera opción, aquí lo que se haría es agregar lo que es el código SQL para todos los procedimientos, ya sea para insertar alguna tabla, para dar un privilegio, para crear un rol, para crear un grupo, para crear una base de datos. En el caso de las herramientas de auditoría de la base de datos de PostgreSQL, para este se utilizan varias herramientas. Una de ellas es el servidor SolarWinds y monitor de aplicaciones. Esta tiene una prueba gratuita, y además de eso es un monitor de base de datos tanto para PostgreSQL como para otros motores de base de datos, MySQL, Apache, MongoDB. El otro herramienta de monitoreo es Pacer PRLT, Monitor, igualmente es una prueba gratuita. Hay otra herramienta llamada AppOptics, y este está basado en la nube, que incluye una utilidad para la optimización de PostgreSQL. Tenemos también la App Dynamics, el administrador de aplicaciones Manager Engine, Cluster Control, pgadmin, y pganalyze y pgclue, Nagios Core y Nagios 11, que tiene versiones gratuitas y de pago. Okay. En este caso, mi herramienta de monitoreo es pgadmin. Ahora vamos a hablar un poco sobre los respaldos y la recuperación de copias de seguridad. En este caso, las técnicas de recuperación que podemos realizar en nuestra herramienta, en nuestra base de datos PostgreSQL. Y en un servidor de base de datos podemos tener varias versiones de PostgreSQL instaladas. Eso es muy importante saberlo, y con cada una de ellas podemos iniciar una o más instancias. Una instancia es un servicio de base de datos levantado en el servidor.
En esta instancia entonces se puede haber una o más bases de datos. En el caso de PostgreSQL, un clúster es una instancia de base de datos. Y bien, pues una base de datos se puede ver desde el punto de vista lógico, que es la base de datos, pero un conjunto de tablas relacionales entre ellas, vistas sobre estas tablas, claves, restricciones, entre otros. Y también podemos verlo desde el punto de vista físico. Una base de datos también se puede ver como un conjunto de archivos físicos en el sistema de ficheros del sistema operativo. Todas las técnicas de backup y recuperación se encuentran en un enfoque o en el otro. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, en primera instancia tenemos lo que es la técnica de backup lógica. Y todos los backup lógicos utilizan la técnica de SQL Room, el cual consiste en hacer un recorrido ordenado e inteligente por los objetos de la base de datos y volcar en un fichero la sentencia SQL necesaria para recrearlos. Entonces esta sentencia significa volcado de SQL específicamente. Una ventaja de este tipo de backup es que se puede restaurar sobre cualquier instancia, sea cual sea el sistema operativo, arquitectura o versión de PostgreSQL. Otra ventaja es que los ficheros de backup serán legibles y si lo necesitamos podemos editarlo. Y la otra ventaja es que no necesitamos parar la instancia para realizar el backup, con lo cual el servicio que se preste no se verá interrumpido. Para hacer estos backups de tipo PostgreSQL se facilitan dos herramientas. Lo que es el pgdump, y aquí es donde hacemos un backup del clúster completo, por lo tanto no es un backup selectivo. La recuperación que podemos hacer con este tipo de backup tampoco es selectiva, es una recuperación completa. Como el fichero de backup es un script SQL, podemos utilizar la consola de comandos de PostgreSQL para realizar esta recuperación. Y la otra herramienta la segunda herramienta es pgdump, y con ella podemos hacer copia de seguridad de base de datos y también de objetos concretos de la base de datos, específicamente una tabla, un esquema completo, la estructura de la base de datos, sin datos, entre otros. Entonces, por lo tanto, con esta herramienta podemos hacer backup selectivo. Además, con esta herramienta tenemos la opción de especificar el formato de salida de fichero de backup. Por defecto será un script SQL como en el caso anterior, pero en este caso las recuperaciones no serán selectivas, sino que se restaurará todo lo que hay en un fichero de backup. Aunque obviamente al tratarse de un fichero legible y editable, siempre podemos extraer lo que nos interesa restaurar. Pero por simplicidad vamos a quedarnos con lo que es el backup lógico y el selectivo, que es en el formato SQL. Ahora, para poder hacer recuperaciones selectivas debemos elegir algunos de otro formato. En el caso de pgdump, en cualquier formato no SQL, podemos entonces realizar backups selectivos y realizar recuperaciones selectivas si así se necesita. En este caso no podemos visualizar ni editar los ficheros de backup, ni tampoco utilizar un psql para la recuperación. Entonces, para hacerlo, PostgreSQL proporciona la herramienta, lo que es pgrestore, para restaurar. ¿Okay? La segunda técnica que se utiliza es el backup físico, y la principal característica de este tipo de backup es que consiste en copiar los ficheros existentes en discos que pertenecen al clúster. Entonces, los ficheros físicos no son legibles ni editables y son exclusivos para el sistema de ficheros que corresponden. Por esta razón será posible recuperar la instancia en otro sistema operativo, o arquitectura o versión de PostgreSQL. Dependiendo de la técnica, entonces es que podemos parar la instancia para hacer el backup o no. La posibilidad de hacer recuperaciones hasta un punto en el tiempo también depende de la técnica elegida. Entre estas técnicas empleadas son el
File System, y con esta técnica el servicio de PostgreSQL tiene que ser interrumpido, más o menos tiempo dependiendo de la herramienta elegida, como vamos a ver a continuación. Pero es la única técnica de todas las anteriores y que requiere la parada del servicio como tal para garantizar una copia consistente de los ficheros físicos. Y de aquí es que viene el primer inconveniente, ya que como no teníamos los backups lógicos, y es que se necesita saber cómo está distribuida nuestra instancia por el disco, es decir, saber las rutas físicas de los table space. Es por eso que lo primero que tendremos que hacer es averiguar y tenerlos en cuenta cada vez que hagamos una copia de este tipo. Esta técnica tampoco permite recuperaciones hasta un punto en el tiempo. Es importante destacar eso. Y las herramientas que se utilizan son CP/SCP. Como vamos a copiar entonces ficheros físicos, utilizamos los comandos del sistema operativo. El proceso consistiría en hacer una parada limpia de la instancia y hacer una copia, local o remota, con CP o SCP de todos los ficheros y directorios pertenecientes a la instancia. La otra herramienta es RCINC, y con esta herramienta mejoramos los inconvenientes anteriores. La parada del servicio será menor y la copia de seguridad de base de datos grande será también más ligera. Es una herramienta para la transferencia de archivos entre una ubicación y otra, que puede ser remota. Entre sus múltiples ventajas se encuentra que transfiere solo los archivos o parte de archivos que han sido modificados en lugar de transferir el archivo completo nuevamente. Es decir, solo transfiere los cambios. Por lo tanto, podríamos hacer una copia de seguridad inicial con esta herramienta sin parar el servicio de base de datos. Después, un número determinado de copias incrementales, esta vez con un servicio ahora sí parado. La primera copia será más lenta, pero el servicio no tiene que esperar a que ésta acabe para reactivarse. Eso es lo ventajoso. El resto de las copias sí requieren inactividad de la instancia, pero como se copiarán los cambios, entonces el tiempo será reducido. Tampoco podemos hacer recuperaciones hasta un punto en el tiempo utilizando la técnica de File System y la herramienta de RCINC. La otra técnica es mediante el archivado continuo, y esta es una técnica de backup físico que permite una recuperación hasta un punto en el tiempo. Esto se lo permite y se consigue gracias a que la instancia de la base de datos se configura para que archive continuamente los cambios que ocurran en la base de datos. No requiere la parada del servicio ni conocer la ubicación de los tables. Este tipo de backup se conoce también como backup continuo. La herramienta facilitada por PostgreSQL para hacer este tipo de copia de seguridad es PG Base Backup. Y es importante destacar que todas las recuperaciones requieren parada del servicio y que los backups que necesitan hacerse con la instancia parada se conocen como cool backup, el cual quiere decir backup en frío. Y los que pueden hacerse con la instancia en ejecución, que se conocen como los hot backup, que son los backups en caliente. Ahora voy a explicar un poco cómo a través de la herramienta de monitoreo de pgadmin podemos entonces realizar lo que es un backup o una restauración de nuestra base de datos. Primero que nada vamos a abrir nuestra base de datos. Seleccionar acá y vamos a abrir nuestra base de datos de vehículos. Acá tenemos nuestras tablas. Todo esto vamos a realizar entonces lo que es un backup. Le damos aquí derecho, backup. Aquí me está preguntando en dónde el nombre del archivo y en dónde lo voy a guardar. Entonces en este caso yo lo voy a guardar voy a buscar aquí una unidad.
Ok, y le voy a colocar el nombre de mi base de datos, DB vehículo. Ok, seleccionamos aquí el tipo de archivo Bakut, le damos en crear. Ok, importante fijarse del formato. Aquí está como formato custom. Ok, nos vamos a quedar con este formato. Y otra cosa que es importante definir es el rol, el nombre del rol. Ok, y vamos a crear nuestro Bakut. Y en este caso vamos a colocar mi rol Postgre, que es el rol por defecto. Le vamos a seleccionar a la Bakut y listo. Aquí nos está diciendo que ya creó nuestra copia de seguridad. Nos vamos a ir a donde tengo, ok, aquí tengo mi archivo, ya se guardó. Ok, ahora para restaurar este Bakut de esta copia de seguridad, vamos a eliminar esta base de datos primero que nada. Vamos a eliminarla. Delete. Okay. Le decimos que sí. Ok. Ahora vamos a crear una nueva base de datos y le vamos a colocar el mismo nombre que le colocamos a nuestra copia de seguridad, a nuestro Bakut, DB vehículo. Okay. Recordemos que ya le colocamos como usuario Postgres, entonces allí nos vamos a quedar con ese usuario. Ok, luego le vamos a dar en guardar. Ok, y aquí tenemos nuestra base de datos creada. Vamos a abrirla y vamos a ir a las tablas. A ver, no tenemos ninguna tabla. Ok, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: damos clic derecho en nuestra base de datos y vamos a la opción de restaurar. Ok, ahora aquí vamos a ok. Cuando nosotros creamos nuestro Bakut, él nos preguntó cuál era el formato y por eso les comenté que deben estar pendientes de que el formato sea el mismo. En este caso, allá le colocamos como el formato custom. El nombre del archivo, aquí es donde buscamos nuestro archivo y mi archivo está acá. Lo selecciono, le doy acá en seleccionar. Y aquí es lo otro importante que debemos definir y es el nombre del rol, el cual le colocamos Postgre por defecto. Vamos en restaurar. Ok, aquí me está diciendo que ha restaurado exitosamente. Vamos a refrescar, clic derecho, refrescar. Ok, vamos a ver las tablas. Ok, y ya aquí tengo entonces mis tablas de mi base de datos restaurada. Esto fue todo en esta oportunidad. Hasta la próxima.